Hola, buenas tardes a todos, hermanos. Pues hoy es la última clase que vamos a tomar. Es el último video. Ya después de este video es ya la presentación de los trabajos. Pero vamos a tener, no va a ser la siguiente semana, va a ser hasta de en 2 semanas, porque la siguiente semana va a haber un retiro taller que ahorita también les voy a explicar. Entonces, pues bueno, cuando estés listo, Chuy, comenzamos. Apenas está conectando. Se me hace que se tuvo que salir. No, no, Mientras aprovecho, ¿cómo están todos? Se está integrando Quique, Jaime, Magda, Martita también hace ratito, Elia. Arturo, lo que pasa es que tenía la pantalla para compartir, pero ya me la quitaste otra vez. ¿Qué significará? Eh, es que te saliste, ahí va. Me salí, es que le piqué por error y me salí. Sí, pero ya otra vez puedes compartir. ¿A partir de qué minuto? Es en el 8, minuto 8. No sé. Cuando el segundo municipio a completo. Bueno, ¿ahí se me escuchan bien? ¿Se escuchó bien en ese momento? Sí, Ok, si no se escucha me avisan. Ahí va. Algo nuevo al primero, entonces es un paralelismo sintético. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Está desde el minuto 8, ¿eh? Y yo tengo otra pregunta. Adelante. Sí. Quería de que nos dejó el hermano Gerardo, yo no pude estar en la clase, pero lo que le entendí es que estas preguntas que él nos dejó, las tenemos que van dirigidas al público sobre el cual nosotros escogimos. Ya. Bien. Las preguntas son una manera de guía. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo propio del método pragmalingüístico? ¿Cuál es la característica principal? ¿Alguien se acuerda? Pues, ¿Alguien se acordará? exégesis o una hermenéutica para poder predicar o explicar bien un tema. No, sí, sí. Cualquier método es para eso, pero ¿cuál es lo propio? ¿Qué es la característica principal del método pragmalingüístico? Dijimos que había muchos métodos, pero este método tiene una característica. ¿Alguien la recuerda? Sí, hermano Yair, Sí. soy Marta Alicia, ¿cómo está? Adelante, hermana Marta. Pues para que yo recuerdo, usted habló de este término, para programa lingüístico, es como un puente entre el lector y el escritor. ¿Correcto? Sí.
entonces ya entró en todos los, por ejemplo, en el análisis sintáctico y todo eso, nos empezó a nombrar. ¿Correcto? Pero dijimos un poquito más acerca de esto. Recuerden, el método pragmalingüístico, la característica es que busca un diálogo, ¿sí? Este puente, como lo acaba de decir, ¿sí? A forma de diálogo entre el texto y el lector, o el texto o aquel que está delante del texto, ¿no? El intérprete, como tal, ¿ya? Por lo tanto, el método pragmalingüístico va a permitir que el texto dialogue con el lector. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros ya vimos todo el método, cada paso. En esta última parte, ahora ya hay que hacer la interpretación pragmalingüística. ¿Qué significa? Que voy a reflexionar el texto para provocar este diálogo entre el texto y el lector. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la interpretación pragmalingüística que voy a hacer de este texto? Según el método que ya vimos. Es decir, recojo todos los elementos, la delimitación, el análisis sintáctico, el análisis semántico, la teología bíblica, rescato todos estos elementos para ahora hacer una interpretación, pero no en base a la subjetividad, no en base a lo que yo creo, no en base a lo que yo pienso, sino fundamentado con toda la exégesis que realizamos. ¿Me siguen hasta aquí? Por lo tanto, las preguntas que el hermano Gerardo les hizo el favor de compartirles son una guía para poder provocar este diálogo o este puente entre el lector y el texto. Es decir, en el texto pragmalingüístico, que es el último apartado del método, hay que cuestionar al texto, hay que preguntarle al texto. ¿Qué cosas le vamos a preguntar al texto? ¿Qué cosas le vamos a preguntar al texto? Pues le vamos a preguntar cosas como cuáles son las instrucciones que me da, cuáles son los valores que encuentro, qué personaje me siento yo identificado, qué soluciones o qué problemáticas se presentan delante de él, ¿sí? Para provocar este diálogo con el texto. Porque la característica del método pragmalingüístico es que el lector y el texto tengan este diálogo a manera de puente, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien, hermanos. Sí, perdón, otra pregunta. Sí. Bueno, ya entendí esa parte, gracias. El hermano Gerardo me mencionaba Si hoy quieres ponerle tantito pausa, Chuy. todas las preguntas si no aplica mi perícopa. Entonces, Tienes apagado el micrófono, Arturo. Perdón. Ya. Ok. Bueno, aquí nos está primero recordando la definición de qué es lo que caracteriza este método hermenéutico, que es precisamente buscar ese diálogo entre texto y, y la persona a la que se le está predicando, o sea, que se vaya dando ese cuestionamiento. Toda la parte, hasta este paso, todo había sido, los ojos habían sido puestos sobre el texto en sí, el análisis de la perícopa, la delimitación, el análisis sintáctico, que es decir, ¿se acuerdan de los verbos, adjetivos, adverbios? ¿Cuántas veces dice esta palabra, etcétera? Ahorita como quiera lo va a repasar. En el análisis semántico de las palabras claves, eh, buscar el significado profundo con diccionario teológico. Y luego también dentro del análisis sintáctico venía el, el comparativo, cómo venían un evangelio con el otro evangelio y con el otro, y ibas viendo
qué diferencias y qué similitudes había entre cada evangelio. Y también cuando era el análisis, y luego sigue la teología bíblica. Ya en la teología bíblica, las palabras claves, las palabras fuertes, las palabras que que van a ser las que estás tomando como base de la predicación, de dónde sacar esa enseñanza, esa formación, pues es ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento qué dice sobre esas palabras. Entonces, hasta ahí todo está centrado, todo lo que habíamos visto antes es analizar y ver el texto, ¿sí? Y a partir de ahora vamos en este quinto paso, vamos a ver la aplicación a la realidad. Ahora es en el aquí y en el ahora. Es a este público, a estos hermanos que les voy a predicar, primero pues tuve que haber hecho un análisis, cuál es la situación de ellos, cómo están, cuáles son sus necesidades y qué tipo de auditorio es, ¿verdad? Después de hacer el análisis, bueno, ¿qué solución está trayendo esta palabra a esta situación de ellos? Pues ahí es donde ya empiezo a hacer la hermenéutica. Es decir, ya este estudio previo que hice de la palabra con todos estos pasos, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo voy a hacer ese acercamiento entre el público al que le estoy predicando con el estudio que se hizo de la palabra? Entonces, ese es lo que es el último paso y ese es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita, como quiera, ahorita se van a ver más ejemplos, pero si hay alguna duda, adelante. Bueno, continuamos, Chuy. Ok. ¿Es así o no? O si hay que contestarlas todas. Igualmente, como lo dijimos en la delimitación, puede que haya perícopas que no tengan criterio geográfico, puede que haya perícopas que no tengan ciertos elementos. Igualmente, no todas las preguntas, o sea, las preguntas no son un cuestionario, hermanos. Las preguntas son a modo de guía, ¿ya? Son una guía para provocar que el texto y el lector tengan un diálogo. Entonces, ustedes van a hacer su texto pragmático, van a elaborar su interpretación. Número uno, a partir de los elementos, tomando en cuenta los elementos que ya hemos visto, porque ya ustedes investigaron de su perícopa, criterio geográfico, criterio de personajes, criterio de tiempo, criterio de lugar, ¿no? Bueno, que es el mismo geográfico, ya ubicaron la perícopa en el canon, ¿no? Ya hicieron el análisis sintáctico, el análisis semántico, sacaron los vocablos más importantes, investigaron de qué se trataba, hicieron todo un recorrido de la teología bíblica, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, aquí ya, más bien, ahora hay que interpretar ya, hay que sacar el mensaje, hay que aterrizarlo a la realidad concreta. Y para eso estas preguntas me van a ayudar a cuestionar el texto para poder ser una guía, para poder exponer como tal, ¿no? La interpretación del texto al que estoy delante de él. ¿Sí? O sea, las preguntas son para ir haciendo ese puente entre palabra y auditorio. Ahora me surge otra pregunta, pero sí la entendí. Adelante, todas las preguntas que sean, tratar de que todo quede clarificado. Gracias, gracias por su pasión. Entonces, ¿este texto lo tenemos que hacer en forma de párrafo o en forma así de preguntas como están las preguntas? Voy a exponer un ejemplo. ¿Sí? Ok. Voy a exponer un ejemplo, pero
¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a el último paso, que es el texto pragmático, o hay algo más también de los anteriores pasos? Hermanos. Yo tengo una. Bueno, en el paso donde teníamos que, a partir de los significados que nosotros habíamos investigado, escribir qué era lo que el texto nos quería decir. Eso es lo que yo entendí en ese paso, no sé si estoy bien. Ese fue el significado del texto en general, ¿no? Hablamos, eso fue parte del análisis semántico. Se puede confundir con este último paso, porque creo que por eso va tu pregunta. Sin embargo, este último paso es distinto. El método pragmático culmina en la interpretación pragmática, valga la redundancia, ¿no? de el texto al que estoy delante. Por lo tanto, voy a aterrizarlo a una realidad concreta. Es decir, el significado del texto que se hizo de manera general con los vocablos fue un significado general del texto, un poco más a la intención del autor, ¿ya? Pero el texto pragmático ya es el cuestionamiento del texto que ilumina la realidad del día de hoy, a un escenario, circunstancia específica. Interpreto la escritura para el aquí y ahora, provocando un diálogo entre el lector de hoy y el texto de ayer. Ok, entonces el texto que vamos a hacer de sería algo así como responder las preguntas, obviamente, y después vamos a decir, bueno, pues tomando el texto que pasa en la actualidad, pasa en una situación así, en una necesidad que hay, ¿viste? Bueno, vamos a ver. Lo que se provoca, lo que se pretende más bien con el texto pragmático es un acto comunicativo, es un pragma, una acción para determinar el fin pretendido de un texto. Es muy importante tener en cuenta el contexto totalizante del mensaje, es decir, en general. Un análisis pragmático profundo presume el estudio sistemático que ya se hizo, es decir, parto de todos los elementos que ya se hizo, que ya tomé en cuenta, que ya investigué, que ya analicé, para ahora iluminar la realidad a partir de mi interpretación. Ahora, vamos ahora a proyectar todo para que nuestro lector se sienta identificado, de tal manera que busquemos que el lector y el texto tengan un diálogo, una comunión. Se hace digerible la comprensión del texto para el destinatario. Para esto voy a usar las preguntas. Las preguntas no precisamente son un cuestionario, son una guía. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos puedo tomar en cuenta para poder hacer un buen texto pragmático? Bueno, habría que preguntar, cuestionar al texto. Voy a cuestionar al texto. ¿De qué manera? ¿Qué instrucciones se expresan en el texto? ¿Qué instrucciones directas o indirectas me dice para mi obrar y pensar? ¿No? ¿Qué valores se presentan en el texto ante los ojos del lector? ¿Con qué personajes podemos identificarnos o identificar al lector o al intérprete, ¿no? Al destinatario? ¿Qué reacciones está generando el texto? Eso también es importante, porque es ahora, repito, hermanos, un diálogo entre el destinatario y el texto. ¿Sí? Por lo tanto, estas preguntas que están aquí, no son como tal un cuestionario. Chuy, Son más Sí, bien dime, le una paro. forma de guía. regrésale a las preguntas y ponle en pausa, porfa, porque no dio chance ni de copiarlas. ¿Ahí está bien? Vamos a repasar las demás.
dice, ¿qué reacciones está generando el texto? ¿Qué posibilidad de solución nos ofrece el texto para los problemas de la comunidad? ¿Qué normas de conducta se ofrecen a partir del texto? ¿Qué indicaciones se da al destinatario desde lo que dice el texto? ¿Qué dice, qué sugiere, qué propone, qué actitudes, valores? Entonces, estas, como dice él, son preguntas que nos van a guiar a cómo dirigir este mensaje que viene en la palabra, cómo dirigirlo hacia la realidad de la persona. Para eso, como les decía, yo también tengo que hacer un análisis de la realidad de a quién se le está dando el mensaje, ¿sí? ¿Cuál es su situación en general, verdad? Este, y ahora sí, desde su situación, desde su realidad, estas preguntas guía es buscar cómo tenga ese acercamiento, cómo el texto de hace 2000 años aplique en el hoy, en el ahora, en el aquí, a la realidad de la persona. ¿Ok? Entonces, vamos pueden tomarle una foto si gustan, como quiera se va a quedar grabado, para que si quieren después repasar el video. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ahorita esta parte es la última parte, se llama el texto pragmático, es decir, cómo todo el mensaje que ya vimos de la Sagrada Escritura, cómo lo voy a aplicar. La aplicación es en sí la hermenéutica, cómo lo voy a aplicar a la realidad de la gente o a mi realidad. Adelante. Sí, si no hay dudas. Bueno, adelante. Por lo tanto, estas preguntas que están aquí, no son como tal un cuestionario, son más bien una forma de guía. Podemos sacar más preguntas, ¿no? Podemos preguntarnos más. La pregunta esencial, pues, es, ¿qué dice el texto para este destinatario? ¿Qué me propone este texto para el día de hoy, para mi realidad concreta? Acuérdense que cuando vimos el método pragmático de manera general en las primeras sesiones, dijimos que la característica, lo importante es que el método pragmalingüístico genere este diálogo entre el texto y el lector, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a provocar? Ya pasamos todo el estudio teórico. Ahora prácticamente aquí ya es, ahora sí, echar manos a la obra, ¿no? Ahora sí, interpretar. Ya analizamos, ya comprendimos. Ahora vamos a hacer una interpretación que ilumine la realidad concreta del día de hoy, en el aquí y ahora, provocando que el lector, el destinatario, tenga un encuentro personal con el texto. Valga la redundancia, ¿no? ¿Vamos bien aquí? de una manera que Ahora, voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Hemos venido haciendo el trabajo del endemoniado de Gerasa y de la transfiguración, ¿no? En su momento vimos la transfiguración. Ahora, voy a proyectar ahorita en este momento el texto pragmático a partir de la investigación, de la exégesis que se realizó del endemoniado de Gerasa. ¿Sí? Ahora bien, ya con lo que vimos del endemoniado de Gerasa, ¿no? Ahora viene como tal todo lo que vimos. O sea, voy a ir un poquito más arriba para que esto quede como mejor explicado, ¿no? Si ustedes recuerdan, ya hicimos un significado del texto, ya hicimos como tal los vocablos, ¿no? Por eso pedí que no lo eligieran, porque esto ya lo había hecho yo, ¿no? Significados de vocablos importantes, ¿no? La posesión, demonio, legión, pues esto ya lo hicieron porque fue parte de análisis semántico. Digo, se supondría, ¿verdad? Si es que estamos al corriente. Significado del texto, como bien lo dijo por ahí, me parece, hermana Viviana, es pues un significado general de todo el texto a partir de los vocablos. Pero el texto pragmático ahora sí ya es el aquí y el ahora, concretamente.
todos los elementos se hacen presente en el texto pragmático para poder hacer una interpretación. La interpretación del endemoniado de Gerasa dice de la siguiente manera, y voy a ir señalando los elementos para que los vayan identificando. Después de realizar un milagro en el orden de la realidad exterior, como es la tempestad calmada, encontraremos la realización de un milagro en una realidad interior, ¿ya? Dios no solo muestra su poder ante las circunstancias de la vida que está fuera de nosotros, sino también es el Dios que actúa en el interior del ser humano. Fíjense bien, en esta primer parte, encontramos el elemento de la delimitación. ¿Por qué? Porque estoy comparando la perícopa anterior con la perícopa mía. ¿Se comprende? ¿Se alcanza a ver este elemento o no? ¿No? Si quieres, ponle tantito en pausa, Chuy. Nuevamente. Después de realizar... Así. Bueno, miren, en Lucas, él está conectando el texto anterior y el texto actual. En el texto anterior es cuando el Señor calma la tempestad, ¿sí? Cuando iba en la barca, ¿sí? Y estaba dormido y van los discípulos y dicen, no, nos ahogamos y el Señor calma la tempestad. Y en el endemoniado, si se acuerdan, que nada lo podían detener, le ponían grilletes y pues ahora sí que andaba como un endemoniado corriendo para todos lados, desnudo, vivía en el cementerio, etcétera. Pero vámonos al versículo 35 del capítulo 8 de San Lucas. Y allí dice, dice, la gente fue allá a ver lo que había pasado y cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, hallaron sentado a sus pies al hombre del que había expulsado los demonios, que ahora estaba vestido y en su cabal juicio. Palabra de Dios. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, Jesús tiene la capacidad, partiendo de la perícopa anterior y la actual, en esta introducción dice, Jesús tiene la capacidad de calmar lo exterior, que es una tempestad, pero también de calmar el interior del hombre. Entonces, ahí es como conecta las dos perícopas. Entonces, a ver, vamos a continuar, Chuy. Un milagro en el orden de la realidad exterior, tempestad calmada, ahora encontraremos la realización de un milagro en una realidad interior. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo uso del elemento de la delimitación. Cuando delimitamos nuestra perícopa, comparamos perícopa anterior con la actual, con la que estoy, y la posterior con la mía, ¿no? ¿Vamos bien aquí, hermanos? Fíjense, vamos a una pequeña pausa sin que te salga, Chuy. A veces te voy a decir así nada más para, bueno, como aquí, fíjense, aquí lo que se está construyendo en este texto pragmático, a lo mejor muchas veces no le vas a predicar endemoniados, pero sí le vas a predicar a mucha gente que tiene problemas en su interior. Entonces, ya empiezas a hacer un acercamiento a la realidad de la persona. Y ahorita apenas está partiendo inclusive de la perícopa anterior. Entonces, en este proceso de este texto pragmático es, bueno, ¿cómo hago un acercamiento de la palabra a la realidad de la persona? ¿Cómo le va a ayudar esta palabra a la realidad de la persona? A los problemas que tenga, cómo le va a dar luz, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata todo esto, cómo sacar esa riqueza y cómo aplicar esta riqueza a la realidad de la persona. Entonces, continuamos, Chuy, por favor.
donde lo dejé. Entonces aquí ya está un elemento, ya estoy haciendo uso de un elemento un elemento de exégesis, de mi exégesis, de mi análisis, para la interpretación que estoy realizando. Ahora dice, Dios solo muestra su poder ante las circunstancias de la vida que está fuera de nosotros, sino no solo muestra su poder ante las circunstancias de la vida que está fuera de nosotros, sino también que es el Dios que actúa en el interior del ser humano. ¿Se dan cuenta cómo estoy interpretando a partir de un elemento tan sencillo como lo es la delimitación? ¿Vamos bien? ¿Mi hermana Gaby, todo bien? Perdón, no le escucho. Ahí le escucho. Pues ni yo la escucho tampoco. Posiblemente le decía que a lo mejor lo voy a tener que volver a retomar ese misterio porque no estoy segura en ese misterio. Voy a seguir trabajando para ver si lo puedo completar, terminar, pero yo creo que la vuelvo a repetir así. Ok, sí, de todas formas me parece que tienen por ahí mis hermanos las clases grabadas y algo puede servir para que usted pueda hacer la entrega de su trabajo final, ¿no? Porque fuimos paso por paso. Entonces aquí se supone ya concluimos el método como tal, ¿no? Ya solo estoy retomando pues el último paso, haciendo alusión de que pues se así comprendieron los demás. Claro, si no, podemos retomar alguna duda que otra, ¿no? Pero como tal, se supondría que hasta este punto, todo el análisis ya lo hicimos, toda la comprensión ya la hicimos. Ahora nos toca ya hacer la interpretación, aterrizar en el mensaje, ¿no? Ahora, lo que estoy señalando aquí es que en este texto pragmático ya es la interpretación a partir de todos los elementos de análisis que ya se hicieron. Y entonces yo estoy poniendo como ejemplo el del endemoniado de Gerasa. Y mi primera interpretación, mi primer punto de la interpretación parte de la delimitación de la perícopa, que es el paso número 1 que hicimos. Después de realizar un milagro en el orden exterior, la tempestad calmada, encontramos ahora la realización de un milagro en la realidad interior, que es el endemoniado de Gerasa. Dios no solo muestra su poder ante las circunstancias de la vida que están afuera, sino también es el Dios que actúa en el interior del ser humano. Esta última parte es la interpretación de esto, y aquí es donde aplica aquella frase que decíamos: sin una buena exégesis no hay una buena hermenéutica. No hay hermenéutica sin exégesis. ¿Vamos bien? Ahora, voy a continuar exponiendo esto. Jesús llega a una región donde parece no ser bien recibido. Desde el primer momento de su presencia en ese lugar, el ambiente comienza a tornarse desagradable con la aparición de un hombre poseído por un espíritu maligno, lo cual nos hace preguntarnos, ¿sí? Pragmatización, cuestionar el texto. ¿Por qué si un fruto distintivo de la presencia de Cristo es la paz, parece que el encuentro con Jesús a este hombre le proporciona lo contrario? La respuesta la encontraremos en la condición del mismo. Estaba poseído por los demonios, no llevaba vestido ni vivía en los sepulcros. ¿Qué estoy haciendo aquí? Método sintáctico.
Si partiéramos de esta división del propio versículo expresa, encontramos 3 puntos de reflexión muy interesantes. Método sintáctico, ¿verdad? Punto número 1, el ser un nombre poseído. Habla del sometimiento del demonio sobre la persona y la privación de la libertad y del estado permanente de una persona que no se gobierna a sí misma, sino que por el contrario se encuentra en el lugar de la muerte. ¿Qué estoy haciendo aquí? Método semántico o análisis semántico, ¿ya? ¿Quién en el pleno uso de la razón le agrada tener un estado de vida así? La Ahora, desnudez una pausita, Chuy, sin que tengas que quitar el video. misma Ahí que hay. dice él, eh, se encuentra en el lugar de la muerte. ¿Por qué? Porque esta persona corría en el sepulcro, ¿sí? Más que nada por eso. Adelante, Chuy. Si quieres las pausitas, no tienes que quitar el texto para seguirlo viendo. Si queremos verte cómo hablas. No, está, me dejó muy cachetón. Estado de vida así. La desnudez representa sin duda que no tiene nada para sí mismo, que ha caído en la pérdida del sentido de la vida. Ha perdido la visión, la manera de Fíjese, mostrar para sí mismo. aquí es muy interesante lo que está haciendo, que el endemoniado corría desnudo. ¿Cómo está aplicando la desnudez del endemoniado a la desnudez interior que pueda estar sintiendo el auditorio? Adelante, Chuy. La falta de vestido representa una falta de dignidad. Una persona desnuda es aquella que se ve miserable. Tal parece que ha perdido la conciencia de su valor. Método o análisis semántico, ¿no? Vivía en los sepulcros, el lugar que representa la muerte, y no es Jesús quien lo va a buscar, pero es entendible, pues el maestro que caminaba es la vida. Siguiendo esta línea, es el proceso de quien sale al encuentro. Aún a pesar de su condición, Jesús no le niega la gracia del encuentro. No importa qué tan lejos estemos, hasta dónde logremos caer, cuál sea nuestra condición o miseria, Dios nunca nos negará la presencia transformadora de su encuentro. Método, Pues ahí abre la puerta del encuentro, no importa cuál sea la situación, o bueno, vamos a dirigir. No importa cuál sea tu situación en este momento, hermano. Dios siempre tiene la puerta abierta para ti. Solamente te tienes que acercar. Entonces ya vas haciendo esa conexión entre palabra y auditorio. ¿Ok? Continuamos, Chuy. en el versículo 29, análisis sintáctico, porque aquí ya estoy haciendo sintaxis, en el versículo 29, al afirmar en que él había mandado, es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, el mandato es claro, el verbo encarnado expresa a través de la exousia, es decir, su palabra, ¿no? La fuerza de su palabra, que aquel espíritu deje en libertad al hombre que lo padecía. Ante el dominio del pecado se hace presente la fuerza liberadora de la palabra, pues solo la autoridad del verbo encarnado libera al fiel pecado. Por medio de la palabra de Dios nos libera y nos transforma desde el interior todo aquello que no está en favor de la voluntad divina, lo que daña al hombre en el interior y busca someterlo, es transformado por el poder de la palabra. Aquí Aquí ponle hablamos pausa, Chuy. de Aquí sintaxis, exousia significa poder o autoridad. Es decir, pues el Señor tiene todo el poder y toda la autoridad. Y con ese poder, pues saca los demonios. Pero aquí me gusta también cómo va conectando, porque no siempre vamos a predicarle endemoniados. Entonces, cómo va conectando? Aquí habla también del pecado. Entonces, a lo mejor el pecado es el que ahorita te tiene encadenado. Tus cadenas a lo mejor no son físicas como las que tenía el endemoniado, pero pueden ser espirituales. Entonces, aquí me gusta cómo conecta con el auditorio, pues aquí con el tema del dominio del pecado, ¿verdad? Que, que el Señor tiene la palabra, tiene el poder, su palabra, para liberarte si tú se lo permites. Adelante, mi hermano. Y ahora
ahora sí como lo venía explicando del principio, empiezas a aterrizar Sí, el tema central del texto en las personas, ¿eh? sí, sí. Y ahí va. Porque recuerden ustedes que decíamos que, que yo, si se acordarán, en la teología bíblica yo elegí el tema también de los demonios, de los espíritus. Y entonces decía yo que en el Antiguo Testamento representan a aquellos que están fuera de la voluntad divina. Hago uso de ese elemento para reflexionar todo aquello que no está en favor de la voluntad divina, lo que daña al hombre en el interior y busca someterlo, es transformado por el poder de su palabra, ¿no? ¿Cómo llegué? Oye, qué interesante esto que dijo, ¿eh? Sí, Ahorita no solamente es la parte exterior del endemoniado, sino precisamente lo que nos encadena por dentro. Y no solamente son pecados, son malos pensamientos, son rencores, exacto. malos recuerdos. O sea, ¿a qué estamos encadenados? Y se aplica a todo ello, ¿no? Es correcto. Sí, ¿Llegué a esta conclusión? Pues a partir del análisis que ya hice anteriormente. Uno de los personajes que más interpela es el endemoniado, que estoy haciendo aquí, de limitación, criterio de personajes. El cómo vive, el cómo se comporta, el cómo actúa. Podemos ver que no es necesario padecer la acción extraordinaria del maligno a través de la posesión satánica para tener un estilo de vida similar. a ver, ponle pausa ahí. Eso está interesante. O sea, ahí está. O sea, tú puedes estar viviendo igual que el endemoniado sin estar endemoniado propiamente, es lo que nos está diciendo. Continúa, Chuy. Y lo peor de todo, fíjate la analogía. ¿Dónde estamos viviendo? Estamos viviendo desnudos, o sea, interprétalo sin valores. ¿Dónde estamos viviendo? Exacto, O sea, no estás viviendo bajo la gracia de Dios, ¿sí? así es. Tantas cosas que se pueden implementar como analogía, en la parte interior del ser humano, ¿eh? En el Así es. ambiente del sepulcro, con tristeza, sin ánimo, sin fuerzas. En ese estado nos seguimos hiriendo y lastimando, tal como aquel hombre. Según dice el versículo 29, le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, pero rompiendo las ligaduras era empujado por el demonio al desierto. Es un estado de vida donde existe la privación de la libertad, donde no hay fuerzas para continuar. Así como en la primera parte se muestra el estado denigrante en el que se encuentra viviendo esta persona, al mismo en Cristo aparece, al mismo momento en Cristo aparece el momento de la gloria. Ante la muerte, la vida, ante la soledad, la compañía, ante el desprecio, el interés. La reacción del final es de alegría, esperanza, entusiasmo para continuar a pesar de todo, siempre y cuando el Señor exista como posibilidad de elección en el corazón de la persona. ¿Cómo llego a esto último? Precisamente a partir del método sintáctico, ¿no? Ahora, la solución que... Oye, bueno, ya subió la pantalla, pero Sí, ahorita si quieres, bájale, regrésate tantito si quieres. Y se ve más. Mm. ya no sé, eso no se va a regresar mucho. Bueno, esta parte está exactamente donde dice, le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, pero rompiendo las ligaduras era empujado por el demonio al desierto. Sí, Bueno, a veces qué difícil es hacer las comparaciones o las analogías, ahora sí, teológicas, aterrizándolas sí, a nuestras vidas. sí. Si nos comparamos con ese personaje, te preguntas, ¿y cuáles son las ligaduras que tú rompes? ¿Cuáles ¿Cuáles son son las que tú tienes? exactamente? Pero aquí lo importante y extraordinario de todo es que, ¿qué estamos haciendo nosotros con los mandamientos de la ley de Dios? Sí, que Ujú. queremos, lo vemos como ligaduras y las rompemos y nos salimos del huacal. El no matarás, el no robarás, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí Sí, en los 10 mandamientos, ahí se encuentra concentrado todos nuestros errores, nuestros pecados cuando desobedecemos a Dios.
Y si lo vemos de esa manera como una ligadura dentro del punto de vista humano, estamos desesperados por romperlas y salirnos de ahí, ¿verdad? Para hacer desastre y Sí. medio como lo hacía el endemoniado. Claro, siguiendo este método, este proceso, luego al final tú tienes que llevar al auditorio a que entienda que no es una ligadura el mandamiento, sino al contrario, Es es correcto. una adhesión positiva de amor a Dios. Pero cuando estás fuera del Señor, lo encuentras como una ligadura. ¿Cómo? ¿Por qué la gente Sí. se alejó de las parroquias? ¿Por qué Y no van a misa? ¿O porque si van a misa están en otro lado, salen y, o qué, peleando con el la, estacionamiento, las cosas? la verdadera ligadura es el pecado, porque el Espíritu nos hace vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, exactamente, exactamente. Pero una persona que está fuera de Dios encuentra como una atadura los mandamientos. Sí. Y dices, Alex, te estoy hablando de dos personas distintas, ¿no? Una persona que vive fuera de Dios y una persona que está dentro de las cosas de Dios. El que está dentro de las cosas de Dios, la atadura efectivamente es el pecado. Pero uno que está fuera de las cosas de Dios, dentro de las cosas de Dios, o sea, lo puedes ver como pecado, lo puedes ver incluso como mandamiento, o sea, ¿qué te está atrayendo? ¿O qué te está Aquí sujetando? por decir algo, aquí puedes decir, ¿sabes qué, hermano? Bueno, ¿cuál es tu atadura? ¿Cuál es tu pecado dominante? ¿Cuál es el que no te deja ser libre? ¿Cuál es el que te tiene atado? ¿Cuál es el que no te deja caminar? ¿Cuál es el Ándale, que te entristece? ¿Cuál es el que te hace que te sientas mal tú mismo? Como el endemoniado, todo desesperado, corriendo para todos lados. ¿Cuáles son los pecados que te tienen atormentado? Entonces claro, vas aterrizando, partiendo el texto a una realidad concreta. así es. Déjala sigo para adelante. Libertad, donde no hay fuerzas para continuar, así como en la primera parte se muestra el estado denigrante en el que se encuentra viviendo esta persona, al mismo en Cristo aparece, al mismo momento en Cristo aparece el momento de la gloria, ante la muerte, la vida, ante la soledad, la compañía, ante el desprecio, el interés. La reacción del final es de alegría, esperanza, entusiasmo para continuar a pesar de todo, siempre y cuando el Señor exista como posibilidad de elección en el corazón de la persona. ¿Cómo llego a esto último? Precisamente a partir del método cita, ¿no? Ahora, Al final siempre es lo que queremos, que la persona elija al Señor, de alguna manera, ¿verdad? Así es. Buscas cómo tenga esa elección, ¿verdad? Como decíamos, que no se que afecte, no se quede solamente, ah, qué bonita plática, qué bien me sentí, sino una elección consciente de abrirme a su gracia, de convertirme, de dar pasos en santidad, etcétera. Yo quisiera compartir aparte de esto que esto Sí, podría incluso ampliarse a un segundo momento. Si bien se pensó este tipo de escrutinio e interior con los mandamientos, también podría ujú, elevarse para gente algo, a lo mejor más crecida en en los pecados capitales, de tal manera que ya no nada más es la base de los 10 mandamientos, sino también es pues el pecado exacto. capital que tiene un sinfín todavía más de escrutinio en el alma para poder pues llegar a esto, ¿verdad? Llegar a Sí, pues a esta santidad. partes de lo del auditorio, partes del auditorio, porque por decir, si este texto, por decir algo, tú estás hablando de hermanos crecidos, yo podría decirle, ¿sabes qué? A lo mejor tu pecado venial ofende más a Dios que el pecado mortal de uno que no lo conoce, porque tú ya lo conoces, tú ya has tenido ese encuentro con Él y aún así no es mortal, pero aún así lo ofende, pudiera ser, ¿verdad? Entonces ya vas ahora sí que dirigiendo la plática según el auditorio. Muy bien, pues continuamos, Chuy. para la comunidad eclesial, ¿sí? Estoy cuestionando el texto aquí, si ustedes se dan cuenta. Lo estoy cuestionando sin hacerle ninguna pregunta, pero lo estoy cuestionando.
La solución que presenta el texto para la comunidad eclesial es la realidad verdadera de Jesucristo en la misma. El texto presenta la cruda realidad de los dos reinos y la insignificancia que tiene uno frente al otro. Esta escena la encontramos en el versículo 31. Y le suplicaban que no les mandara al abismo. El reino del demonio reconoce su lugar delante del reino de Jesucristo. El problema es que no se acepta que ese reino del maligno es inferior, que no debe tener ninguna autoridad, pero la tiene, porque no se ha acudido a la solución, es decir, a darle lugar en nuestra vida al Señor que se merece. ¿Cómo llego a esta interpretación, hermanos? A partir de esto que es el análisis sintáctico, ¿ya? Cuando la persona, a pesar de estar poseído, acude a Jesús, lleva como resultado un cambio interior que se manifiesta en su conducta en la después de ser liberado. Encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado, vestido y en su sano juicio a pies de Jesús. No es la misma realidad de la persona de antes, comparación, y después de tener el encuentro con Cristo. Pero esta transformación no hubiera sido posible sin presentar su miseria y acudir a Él. Pues como decía San Agustín, debes vaciarte de aquello que está lleno para poder llenarte de lo que está vacío. Es necesario vaciarse de nuestra condición miserable para ser llenados del amor transformador de Dios. Esa frase de San Agustín va al morralito. Perdón, ya le detuve. No, no, dije, esa frase de San Agustín va al morralito. Así Sí, siempre cargan su morral. Ah, esto está buenísimo, pum, al morralito. Vamos, chicos, adelante. Que permiten el diálogo entre el lector y el texto son a partir de la exégesis previa, del análisis previo. Cada uno de estos elementos me tiene que a mí ayudar para que en el momento de que yo cuestione el texto, pueda entonces encontrar una cierta profundidad y pueda iluminar la realidad de el lector o del intérprete o de aquel que es el destinatario, ¿no? A partir de todos estos elementos que yo ya anteriormente investigué y vi. No sé si queda más claro con el ejemplo o hay alguna otra duda, hermanos. Ahorita tengan libreta y lápiz a la mano, porque va a repasar ahorita todos los pasos del hermenéutica, incluyendo este que estamos viendo, pero va a irse ahorita desde un repaso general. Como quiera, ahorita vamos a subir el video, pero para que lo tengan ahí más a la mano. Adelante, Chuy. Cuando hay un, Ok, si acaso va muy rápido y me dicen que lo detenga para poderlo copiar, me avisan, con gusto lo paro, ¿sale? Okidoki. ahora, por decir así que no se entiende muy bien, dentro del texto tengo que explicar el significado de la palabra, como por ejemplo ahí en su escrito dice, habla de un fiel vejado. Yo no entiendo qué es un fiel vejado, entonces si yo estoy leyendo eso, no, en realidad no sé qué es un fiel vejado, entonces sería bueno poner ahí el significado de fiel vejado, sí, ¿no? Sí, siempre y cuando, sí hay que ponerlo, siempre será mejor ponerlo, pero recuerden que todos estos elementos ya están explicados anteriormente, porque hubo un momento en el que hicimos vocablos importantes. El análisis semántico es eso, la investigación del significado de los vocablos, ¿sí? Que se supone que son los más importantes del perícopa, que eso se supone ya los viste. O sea, yo aquí no estoy partiendo de cero, ¿sí? Estoy partiendo de una investigación previa, una exégesis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, del significado de la desnudez, ¿no?
pues igual también se explica el significado del sepulcro, ¿no? Entonces se explica también, pero me voy a remitir a no hacer como tal una información, sino un dato que me permite partir de ahí para hacer una interpretación del significado a lo que, al elemento que quiero resaltar, ¿no? Maestra, también la semana pasada envié mi trabajo a revisión, pero no sé si lo vio o no. Los trabajos que se enviaron como tal, en algún momento se pusieron también aquí, pero aquí ese es el que ustedes hayan enviado o hayan expuesto un adelanto, ¿sí? Forma parte de su avance, de su calificación. Pero como tal, necesitamos que envíen ya el que está concluido, ¿no? Por eso es que fueron las sesiones anteriores, hicimos para que pudieran exponer, y por eso ahorita me pregunto si hay dudas o demás, porque se supone que el día 15 de diciembre ustedes enviarán su trabajo ya final, ya completo, ¿no? Y ya con eso evaluaríamos el taller. Bien, ¿alguna otra duda por ahí? ¿Algún comentario? Aló, hermano Yair, soy Omar. Sí. Sí, mire, yo he estado fuera como 3 semanas porque me operaron de los ojos y todavía no puedo mirar, por eso no puedo tener la cámara. Entonces, me ha atrasado, pero voy a tratar de el día que el trabajo, aunque no he entregado nada para revisión. ¿Está bien? Es que no puedo ver, no puedo leer todavía. Sí, o sea, el trabajo es que ya, ¿no? Ajá. Hay que enviarlo ya conclusivo, ya terminado. Ahora, ¿les parece bien? Bueno, con toda confianza, díganme, si el día 15 realmente tienen para poderlo terminar o quieren, pongamos una prórroga, porque no sé, pero presiento que vamos al corriente. ¿Por qué te ríes, Chuy? ¿Quieres prórroga, verdad? No, no, yo voy al corriente, perdóname, no, no es cierto. Yo pido prórroga nada más de 2 días porque me falta todavía terminar el último tema, analizar Vamos a precisamente. tener prórroga, ahorita les voy a decir, no se preocupen. Ok, adelante. También para mí. Bueno, también para mí, Marta Alicia. Sí, y es que como la clase anterior, pues no tuvimos, a veces no la suben a la plataforma luego, entonces parece que ahorita porque me las mandaron, pero no las habían subido, entonces también por eso faltaba esa parte de esa clase. Ok, bueno, entonces, Pues de ahí tengo una pregunta. sí, adelante. Creo que estoy confundida a la última. Dijimos que íbamos a escoger ah, como un tema de nuestra perícopa. Más Ujú. central. Sí, va a ser por escrito, Es el tema central. Sí. o sea, No, no me entendió. Ahorita lo explica todo y repasa todo. ¿Perdón? Ahorita va a explicarlo todo y repasa todo. De hecho, va en el minuto 43. Ya para el minuto 49, antes del 50, ya se termina el video. Ahí lo cortamos. Ok, Nos muy bien. quedan de video menos de 7 minutos. Ok, va para allá. En nuestra perícopa dijo que íbamos a escoger cómo le queríamos poner no sé si escoger como una palabra como sacar como un tema de esa perícopa, o estoy mal. ¿en qué paso fue? Ay, no recuerdo, se me hace que fue como en 2 clases atrás, o una.
En el único momento en el que escogemos un tema es, bueno, son dos. Una es cuando sacamos el tema principal, que es en la delimitación de criterio de temas, ¿sí lo recuerdan? Son 5 criterios de la delimitación, uno de ellos es el criterio de temas. Eso fue al principio de las clases. Y cuando hicimos la de la teología bíblica, cuando hicimos el apartado de teología bíblica, el paso de la teología bíblica, se elige un tema de la perícopa y se hace, ¿sí?, la investigación de qué significa en el Antiguo Testamento y qué significa en el Nuevo. Ándale, eso es, ahí es donde me quedé un poquito confundida. Ah, ok, muy bien. Bueno, mire, voy a hacer una cosa más también. Y ya con este repaso, aquí termina el video. Entonces aquí sí apunten los pasos. Ok. Pasos, ¿sí? Igual para que también aquí ya quede grabado. ¿Sí? Primeramente lo que hicimos, ¿sí? Lo que hicimos primeramente, el endemoniado de Queraz, ¿no? Posteriormente, lo que hicimos aquí fue la delimitación de la perícopa, criterio geográfico, criterio de personajes, criterio de tema, criterio de tiempo, y luego hicimos el criterio de forma literaria. Y luego después de esto hicimos un segundo paso que fue de estructura. La estructura fue ubicar en el canon y perícopa, ¿ya? A ver, Hicimos póngale pausa ahí. algo que fue Regresate tantito al segundo para explicarlo un poquito mejor, porque un Ahí está. poquito más. Un poquito antes. Ah, ay, ah, no, después. Es que ese es de la perícopa. Cuando dice el paso 2. Ay. Ah, no. ¿Todavía continúas más? Esa es la perícopa, es el paso 1. Adelante. Lo que sigue es ahí. La estructura. ¿Esto a qué se refiere al contexto? Cada evangelio y cada libro tiene una estructura, o sea, el evangelista lo acomoda de tal forma. Pues aquí de qué se trata el contexto es mi perícopa, ¿en qué parte de la estructura está del evangelio? Yo les explicaba que el Padre Nuestro, ¿en dónde se ubica? Se ubica en las últimas enseñanzas de Jesús. Al principio vemos a un Jesús que anda por todos lados predicando la buena nueva, ¿sí? Y él mismo dice, tengo que ir a todas partes, ¿verdad? Porque para eso he salido. Entonces andaba mucho trabajando. Claro, también formaba a sus discípulos y les explicaba, pero andaba muy enfocado más en visitando los pueblos y predicando la buena nueva, trayendo sanidad, milagros, etcétera. En la última parte, ya cuando ya va en su tercer subida a Jerusalén, prácticamente ya va a la última, sus últimos meses de vida, ya se enfoca más en los discípulos, en la formación de los discípulos. De hecho, el Padre Nuestro es cuando ya estaban también en esa tercera subida a Jerusalén. Por eso dicen que el ministerio de Jesús dura 3 años, porque en los evangelios menciona 3 veces que fue a Jerusalén. Y dice, bueno, pues fueron 3 años, ¿verdad? Entonces, en la tercera subida, cuando ya iban a la tercera, es cuando les da la enseñanza del Padre Nuestro, en mi caso, la perícopa. Entonces, yo lo ubico en contexto en, en la última etapa de Jesús, pero ya formando, ahora sí, un poquito más en forma a sus discípulos. Claro que seguía predicando y seguía dando la buena nueva y seguía visitando los pueblos, pero ya también ya
se estaba enfocando más a ir formando a sus discípulos. Y parte de esa formación fue enseñarles a orar con el Padre Nuestro. Entonces, eso se refiere aquí a este segundo paso, que es la estructura, ¿sí? Y empieza con el contexto, ¿verdad? Entonces, eso se refiere al contexto en sí, ¿verdad? Y luego ya lo que viene para abajo, pues ya es el análisis sintáctico ya de las palabras. Ahora sí. No sé si hay alguna duda de lo que es el contexto. Ahorita mencionó una palabra, dijo el contexto en el canon. Entonces, se refiere al contexto en el Evangelio, vaya, en este caso. Dudas, comentarios, traten de ubicar en dónde en qué parte de la estructura está la pericopa que ustedes escogieron. Eso es lo que iría ahí. ¿Qué les puede ayudar mucho cómo ubicar? Dice, pues ni siquiera sé cuál es la estructura. Bueno, les va a ayudar, por decir un ejemplo, si tienen Biblia de Jerusalén y leen la introducción a cada evangelio, ahí te va a explicar cuál es la estructura. Mira, este evangelista, primero, estos fueron sus grandes temas y los desarrolló de esta manera y así fue presentando a Jesús, ¿verdad? Cada evangelista lo va haciendo de una manera diferente. Entonces, ubiquen el evangelio donde están, qué estructura siguió y más que nada, la perícopa que escogieron, dentro de qué, en qué estructura está, en qué punto de la estructura está, ¿verdad? Entonces, eso te da una visión general, dices, bueno, en cuanto al mensaje general del evangelio, esta perícopa, pues en dónde va, ¿verdad? ¿Qué función tiene dentro del contexto del evangelio? De eso se trata, eso que viene ahí como contexto. No sé si tengan alguna duda de ese punto. Bueno, pues continuamos, Chuy, porfa. Si quieres desde ahí para que se escuche. Creo que no se oye. Es que yo apagué mi micrófono y por eso no se escuchó. Un poquitín. En mi canon, mi perico, ¿ya? Hicimos el análisis de vocabulario que fue parte del análisis sintáctico. El análisis sintáctico comenzó eligiendo verbos, sustantivos, ¿no? Sacamos las palabras enlace, las palabras clave, hicimos el análisis sintáctico, ¿sí? Yo aquí lo hice un poquito más amplio, pero nosotros lo vimos de manera un poco más breve. Y culminamos con la comparación en otros evangelios de mi perícopa, por ejemplo, Mateo, Lucas y Marcos, diferencias y similitudes. Diferencias y similitudes, ¿no? Y luego pasamos con el análisis semántico, vocablos más importantes, su significado, cada uno de sus. Y luego después de ahí hicimos un significado del texto en general a partir de estos vocablos. ¿Qué significa el texto? Según los vocablos que investigamos. Y luego hicimos ahora, o más bien, estamos por hacer, el texto pragmático. ¿Qué me dice el texto hoy? Ustedes ubicarán en qué pasos están quedando, qué es lo que falta, ¿sí? Para que lo puedan completar. ¿Quieren que se repase los puntos que vimos? Para que los vayan anotando. Sí, Primero, se mira, me pasaron. primero es la definición de la perícopa, ese es el número 1. ¿Qué es eso? ¿Alguien tiene por allá no Ya, invita? ya silencié. Esta es la Bueno, perícopa. primero es el de si quieren anotar, punto 1. Definición de perícopa. Ahora sí, dale un poquito para adelante. Uno.
el número 2, ese todavía es pericopa, criterio de temas. La estructura, y luego viene el contexto. Dentro de la estructura, el contexto, es decir, en qué parte la perícopa que yo estoy escogiendo, en qué parte de la estructura cae del evangelio, o sea, de cómo el evangelista expuso eh, sus ideas sobre Jesucristo, o sea, cuál fue el camino que fue siguiendo, ¿sí? Entonces ya ubico en qué parte está y ahí la menciono, ¿verdad? En este caso, fíjate cómo lo mencionan. Este relato en el Evangelio de San Lucas se sitúa en la tercera parte del libro, donde el evangelista nos muestra que el ministerio de Jesús en Galilea forma parte de los prodigios milagrosos en la actividad mesiánica de Jesús. Sí, o sea, como que en esta parte el Evangelio de San Lucas habla de muchos milagros, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo en qué contexto está la perícopa que escogí, ¿sí? Y luego, pues bueno, viene ya después el análisis de las palabras, donde ya vamos viendo los verbos, los adverbios, los adjetivos, caen dentro del análisis sintáctico, ¿sí? A ver si continuamos. Ahí venía como que el resumen, cuántos verbos, y luego también decíamos en pasado, presente, futuro, cuáles son las palabras enlace, es decir, las palabras que conectan ideas. Entonces ahí también las menciona y pues también lo podemos meter dentro del análisis del vocabulario. Todavía estamos en el análisis sintáctico, el análisis del vocabulario. Y luego, ok, palabras de enlace, ¿sí? Y después viene el comparativo con los demás evangelios, es decir, pongo así frente a frente cada uno de los evangelios y resalto cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes, qué palabras menciona uno y qué palabras, en qué palabras sí coinciden, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho porque a veces tú quieres reforzar una y dices, oye, pues es que este evangelio expone mejor, vienen más elementos que puedo exponer mejor la idea que quiero comunicar, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Todavía estamos en análisis sintáctico y nada más no vi la última parte del análisis que decía ahí abajito. Un poquito más. Ahí. Hace como un resumen. La perícopa tiene mayores similitudes con el Evangelio de Marcos, a diferencia de con Mateo. O sea, porque él se basa en Lucas. Dice, Marcos tiene más similitudes que Mateo. Siendo el relato más corto, se distingue en la nuestra porque Lucas agrega numerosos detalles, ¿ok? Lo es informativo. Luego sigue el análisis semántico, que es donde escogemos las palabras importantes, ¿sí? Y nos vamos, aquí es donde usamos el diccionario bíblico para ver las palabras de peso, ¿verdad? Las palabras que consideramos los vocablos más importantes de la perícopa. En este caso, pues él puso posesión, demonio y otras más ahí. Y fíjense, como quiera pone la referencia ahí abajo, te dice cuál es el diccionario que está usando. En teoría, así es como debiéramos de presentar el trabajo, ¿verdad? Y termina el análisis semántico con el significado del texto. Aquí todavía, todavía no hacemos nada de hermenéutica, ¿sí? Solamente estás poniendo el significado del texto, y aquí vemos el ejemplo, dice, la liberación del endemoniado de Gerasa tiene su contexto en la misma justificación de su posesión y responde a la pregunta, ¿por qué ese hombre está así? Pues el contexto nos muestra un pueblo o sea, no nomás era él, era un pueblo alejado de Dios, donde Jesús no es bienvenido. De hecho,
yo una de las cosas que siempre me he preguntado de Gerasa es, ¿por qué si la gente acaba de ver un milagro tan grande, cómo es posible que le digan a Jesús que se vaya? Al final le dicen, oye, no, pues ya, bye bye, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Entonces, pues bueno, ahí te da pie a muchas interrogantes. Entonces, aquí lo dice, muestra un pueblo alejado de Dios donde Jesús no es bienvenido, un pueblo que será testigo del poder de Dios, pero aún así permanecerá necio. Y ahí es donde, aquí todavía no haces ninguna conexión, es nada más es el significado del texto. Ya la hermenéutica va a ser en los siguientes pasos, o sea, la aplicación. Pero esto es necesario hacer un acercamiento a algunos elementos importantes. Y ya nos va dando, pero esto es solamente el significado del texto. Todavía no estoy viendo cómo aplicarlo a mí o hacia la gente que lo voy a predicar. Solamente estoy dándole el significado del, como que un resumen de lo más importante del texto, ¿sí? Bueno, continuamos. Oye, y fíjate cómo incluso la interpretación a lo que te lleva, pues, es decir, la hermenéutica, ¿no? Sí, Indudablemente te lleva a un versículo bíblico, a una parte de la Biblia. Por ejemplo, esto que leímos ahorita, ¿verdad? Cómo se hace un paralelo con ese versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. sí, ¿Sí? Aquí cuando habla del pueblo de Dios alejado, el pueblo alejado de Dios hace la analogía precisamente del pueblo sí, de Dios. sí, es correcto. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Le sigo dando Muy bien, sí. al resumen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos digo, para seguir viendo vayan anotando los elementos. Luego viene, el texto pragmático es lo que acabamos de hacer ahorita con él. O sea, ahora sí, ¿cómo voy? Ya lo que vi, ahora cómo voy aplicándolo a la realidad, al aquí y a la ahora de, pues primeramente de mi vida y también de la vida a los que les voy a predicar. Nada más que se saltó un paso que más adelante se va a acordar. Antes del texto pragmático está la teología bíblica. Y entonces ahora sí, esas dos, tres palabras importantes que seleccioné, las más importantes de la perícopa, voy a ver el significado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y hasta la teología bíblica todavía no hay aplicación. La aplicación y el último paso empieza aquí en el texto pragmático. Aquí es donde empieza la aplicación. ¿Qué La fue lo que teología. vimos ahorita? Cómo ir aterrizando ese mensaje a la gente. Ok, ¿Sí? pero dices tú que me brinqué algo o se lo brincó No, tú Yair. no, se lo Ah, brincó Yair, porque ah, de hecho ahorita lo va a mencionar que le faltó la teología bíblica antes del texto pragmático. Ahora sí, si quieres, corre el video. Ahorita él mismo lo va a mencionar. Ustedes ubicarán en qué pasos están quedando, qué es lo que falta, ¿sí? Para que lo puedan completar. ¿Vamos bien? Entonces es delimitación, sus 5 criterios, ¿no? Después, ubicación, ¿sí? En el canon, es decir, ubicación en el libro o El en el evangelio, contexto. donde se ubica esta película. Esto es muy breve, ¿no? Luego, método, análisis sintáctico. Verbos, sustantivos, palabras clave, ¿sí? Comparación con otro evangelio, diferencias y similitudes. Análisis semántico. Busco los vocablos más importantes y su significado de cada uno. ¿Qué significa cada uno? Ah, y me faltó, perdón, el de teología bíblica. Me faltó. Después de ese vimos teología bíblica. Teología bíblica. ¿Sí? Teología bíblica. Yo elegí el tema de los demonios. Que dice
los demonios, qué dice la Biblia de los demonios en el Antiguo Testamento y qué dice en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la visión de este tema en el Antiguo y en el Nuevo? ¿Sí? Brevemente, un pequeño recorrido. Una visión general. Después viene el texto práctico. Sí, adelante. Hermano Yair, yo también ya envié la primera parte y hasta ahorita estoy escuchando que estás diciendo de ubicación en el canon, ese no lo escuché en las primeras clases. Bueno, fue cuando dijimos que habría que ubicar en qué parte del Evangelio se encuentra. A lo mejor no lo dije así como ubicación en el canon, pero ese es, sí recordarán que puse el ejemplo de la transfiguración, que se ubicaba en la segunda, tercera parte ya del Evangelio, ¿no? Bueno, ya mandé esa parte y ahí me corrige si. Si quieres, Chuy, aquí ya puedes parar el video. Hay que completarlo nada más, no hay ningún problema. Si le faltó ese paso, hay que colocarlo y ya hay que enviar el día final, ¿no? Ahora bien, decíamos de la Chuy, prórroga, que se puede que quedamos aquí que ya, si quieres, aquí ya el video ya lo podemos parar. Y si, miren, estoy tomando la introducción, bueno, no la introducción, es por decir, del Evangelio de San Mateo. No se alcanza a ver, ¿verdad? Bueno, aquí dice estructura, aquí abajo, en esta Biblia. Y aquí viene cómo lo estructuró. Vienen las diferentes secciones que para el criterio de esta Biblia, de este biblista, en qué partes el Evangelio de San Mateo, cómo la distribuyó, ¿sí? Entonces, esta nos va a ayudar mucho. Esta es la Sagrada Biblia, pero también en la Biblia de Jerusalén bien. Entonces, ahí en la estructura normalmente te dicen, mira, se presenta Jesús, va capítulo 1 y capítulo 2, el evangelista lo presenta. En el caso de San Mateo, pues vemos desde el capítulo 5, comienza con las bienaventuranzas y ya empieza su vida pública propiamente. Entonces, ahí te dice, inicio de Jesús, su vida pública, tales capítulos. Entonces, en esa estructura la pones y dices, bueno, mi perícopa cae en esta parte de la estructura. Entonces, ya te da una idea general con respecto al mismo evangelio en dónde está colocada tu perícopa y ya tienes una idea del conjunto del mensaje, de cómo lo ordenó el agiógrafo, el evangelista, cuando lo fue escribiendo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Y prácticamente esos son todos los pasos que hay que presentar. Y yo quisiera preguntar, Arturo, ya Sí, entendimos cuál es la estructura que se debe de presentar, pero ¿en qué momento se introduce el tema que se eligió? ¿En qué parte de la estructura? ¿O se pone al final? fue la misma pregunta que hicieron. Ah, Fue cuando contestó, dijo, mira, ese realmente el tema lo vas a sacar si lo pones No, en no, lo el, vas a ver desde antes de la hermenéutica. Dices, bueno, antes de la mm, hermenéutica. sí, no, acuérdate que hay, dentro de la pericopa hay un mensaje principal. Eso lo vas a ver al inicio de la hermenéutica, ¿sí? sí, Pero el tema que tú vas a sacar ya se hace a partir de la teología bíblica, que es el que vas a investigar en el Antiguo Eh, eh, Testamento.
exactamente, en donde, entonces, en la teología bíblica es donde se introduce. No es tanto que lo introduce, tú lo eliges. Y a partir de ahí empiezas a trabajar, encontrarlo en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Sí, Y pero después, me refiero en el sentido de presentar el trabajo que se va a Bueno, revisar. aquí en este caso, el tema va a ser libre. Lo que ustedes vean que sea lo más importante, Ok. en base a eso lo pueden hacer. Cuando vamos a hacer una prédica, tenemos que hacer un poquito de investigación. Bueno, hoy me pidieron este tema, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué quieres ese tema? Este, ¿qué quieres que se refuerce? ¿O qué actitudes, qué valores? ¿O cuál es la problemática? Ya empiezas a sacar más información para elegir el tema, el nombre del tema, si es que no te dieron el tema. Entonces, eso sería ya cuando es prédica. Ahorita, como es trabajo, en base a las palabras más importantes, tú escoge el tema, no, ese es libre. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, si se acuerdan, en la última clase con Gerardo, venía también, creo que nos hablaba él de cuando hablamos de la psicología. ¿Sí se acuerdan de la psicología que anotamos el libro que él también, bueno, esa es como un análisis de la gente, o sea, cuál es su situación, ¿sí? Entonces, parte del trabajo, como la última parte es, tú vas a poner a qué auditorio, a qué auditorio vas a predicarle este mensaje basado en la perícopa y ahí vas a escoger el tema, ¿sí? Yo les puse en el trabajo, dices, bueno, escogí el Padre Nuestro y estoy escogiendo una casa de huérfanos. Entonces, pues la palabra padre, pues va a resonar muy fuerte. A lo mejor muchos no conocieron a su padre, se murió, los abandonó, etcétera. No sabemos, ¿no? Entonces ya vas preparando los argumentos, el texto pragmático para ese auditorio. Entonces el tema ustedes escójanlo, pero también escojan el auditorio, ¿ok? No sé si hay alguna duda, algún comentario, o todo es duda y nadie dice nada. Todos los veo muy serios ahora. Ay. Dice, nomás me faltan, de los 5 puntos, nomás me faltan 4 y medio. Ay. Bueno, nosotros también vamos a dar una prórroga, ¿verdad? Que andamos también con eso del Buen Fin y del 2x1 y todo eso también nosotros. La siguiente semana pues vamos a tener el retiro de San Pablo, retiro taller, ahorita lo explico. Entonces, realmente tendremos la última sesión de este módulo, que es la presentación de los trabajos, o sea, el sábado siguiente, que sería el primer sábado de febrero. Creo que cae en 6. De aquí al 6, tan pronto terminen sus trabajos, mándenmelos por WhatsApp porque son los que vamos a ir subiendo. Eh, esa sería la idea, ¿verdad? Manden los trabajos y los vamos a ir viendo aquí los van a ir por ahí presentando. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo es duda? Me regreso para atrás a la clase 1 y volvemos a pasar todo. Ustedes díganme. fíjate que a mí me impactó mucho, ya lo que estamos viendo ahorita, el texto, perdón, el texto pragmático. O sea, Sí. lo que el Señor te da, la capacidad para poder, ¿cómo se dice? Escribir los puntos de vista, los comentarios, o sea, lo que te va dando el Señor en cuanto a los análisis que ya hiciste en Antiguo y Nuevo Testamento, en cuanto a los análisis que hiciste en los diccionarios bíblicos,
pero redactar precisamente la capacidad de redacción ya del final, ¿verdad? El texto paramático, o sea, pues yo creo que requiere ser escritor o licenciado en Bellas Artes, no sé, licenciado en letras y filosofía, porque, En o sea, letras. escriben muy coordinado y no todos tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero Sí. bueno, Sí, hay que... fíjate que yo me voy a bajar un escalón, Chuy, porque sí, efectivamente es para gente más elevada, pero yo me voy a quedar en lo que he logrado. Es decir, antes de este taller, este conocimiento yo no lo tenía. Entonces, ¿qué me quedo de este taller? O sea, aprendí a estructurar la Sagrada Escritura. Entonces, eso es genial y fabuloso. A lo mejor no vamos a ser unos eruditos en el tema, pero yo te digo una cosa, o sea, tenemos este conocimiento ya adquirido y eso es importante para poder Sí, ponerlo en práctica. A lo mejor nos va a costar la primera y la segunda y la quinta y no sé cuántas más, pero yo te puedo asegurar que sí, al momento de presentar el trabajo, tenemos un poco más de destreza que cuando no teníamos el conocimiento. es correcto. Eso es lo importante del trabajo. Amén. Porque tú dices, oye, nada más escuchar los videos, pues sí, se me van a quedar algunas cosas, pero cuando te pones a trabajar, y dices, ay, cara, ¿y aquí cómo le voy a hacer? Y, empiezas a desarrollar, ¿verdad? Aquí, digo, de entrada les digo, todos están pasados y con 100. Por la calificación no se preocupen. Realmente, digo, yo sí quiero ver el trabajo y lo vamos a presentar, pero el trabajo no es para mí, es para ustedes. Porque como dijo Limpia, este es el primero y te va a ayudar. En la medida en que vayas haciendo más, se te va a ir facilitando y vas a ir más fácilmente desarrollando la hermenéutica, porque la hermenéutica se aprende hermeneuticando, aunque parezca trabalenguas. Y es algo, digo, pues no, es un baúl de tesoro, todo lo que podemos aplicar y aprender usando la hermenéutica. Aquí falta un elemento importante que no se mencionó cuando se está preparando un tema y es el de la oración. Si todo ese estudio, pero también en los temas y en la investigación, Señor, de qué quieres tú hablar? ¿De qué quieres que yo les hable, Señor? ¿Qué temas o qué quieres que les diga? Aparte de la investigación que yo pueda hacer, oye, pues ¿por qué este tema? ¿Cuál es la situación de esta comunidad o de estos hermanos? Aparte de todo eso es, Señor, ¿tú qué quieres decirles? Yo nada más soy tu boca, es tu palabra la que tiene que penetrar con ellos. ¿De qué les quieres hablar tú y cómo quieres que yo lo presente? Y es el todo general, desde testimonio, desde la forma, desde el mensaje, etcétera, etcétera. O sea, eso es en oración. Entonces, eso también no hay que hacerlo a un lado porque es muy importante también. Dice la palabra, en vano trabaja el obrero si el Señor no construye. Y pues el que va a construir todo esto es el Señor. Nosotros solamente somos los burritos que lo llevamos para allá y para acá. ¿A dónde te voy a llevar, Señor? Pues órale, súbete, vámonos. Y hay que llevarlo, ¿eh? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario de los temas, de los pasos? Ya prácticamente con estas últimas clases vamos a terminar este módulo y se estará iniciando otro que pronto Chuy y Olimpia nos van a ir llevando de la mano. Una formación que tomaron ellos. ¿Alguna duda, comentario de lo que se va a presentar? ¿Del trabajo? Todo está claro como el agua de tamarindo. Fíjate que del trabajo no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, yo en lo particular. Y sí Sí, quisiera que hermanos que tengan duda todavía o sí, que, sí, sí, por ahorita es el momento de. o que estén atorados en algún proceso,
O sea, que levanten la mano, que nos hablen y podemos Sí, sí, apoyarlos, sí. no se queden ahí. Saben, ahorita que platicaba Olimpia sobre la experiencia, lo que nos está dando, yo veo algo todavía muy importante. Cuando nosotros de repente recordamos los temas que hemos escuchado, ahora sí, de los grandes predicadores, si se dan cuenta, cuando esos grandes predicadores están hablando sobre un tema, ya sin analizarlo profundamente, intuitivamente sabes que tocan el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hablan de testimonios y hablan de situaciones de contexto que uno normalmente no lo tiene, ¿sí? ¿A qué se debe? Que de una forma u otra, con la inspiración del Espíritu Santo, claro, es indudable. Estas personas que han estado metidos en predicación, que tienen años, ya tienen esta noción, ya están enriquecidos de todo, están empapados de todo esto, ¿no? Y ahora que decía del tiempo que nos llevamos, hago cierta las palabras, ya recordé quién las dijo, el padre Vicente Aliamar, en uno de los retiros que tuvimos en San Nicolás. Dijo que para presentar un tema de 1 hora requieres, no sé, habló de 4, 5, 6 horas de preparación, incluyendo la oración, ¿verdad? Sí. Y entonces, ahí le doy yo la razón, porque si dices, ¿qué tema voy a hablar? Pum, ya te inspiras, te pones a orar, el Señor te ubica el texto en la Biblia, ¿sí? Ya ubicas tu perícope en la Biblia, vas a desarrollar el tema, y para que des, ahora sí, un tema, como Dios quiere que lo des a los demás, pues tienes que hacer todo este proceso de limitación, de análisis, de teología bíblica hasta el texto pragmático y cómo presentarlo, o sea, ahora sí cómo pragmatizarlo a la gente que lo va a escuchar, ¿verdad? Entonces, las personas que nosotros admiramos porque nos hemos aprendido de ellos, claro que ya tienen esta práctica, ya como dice Arturo, ya han hermeneuticado, ¿sí? Adelante, Héctor. Pues yo les molestaría, buenas tardes, yo les Dale. molestaría con que me dieran la lista de los pasos que hay que hacer. Oí que hablan de 5 pasos, pero no sé si son más o cuáles son los Ah, pasos. es que hay, digamos, como que dentro del paso hay algunas Ah, son divisiones. subpasos. ¿Quién las logró apuntar por ahí? Mira, yo Porque yo tengo nomás las iba diciendo, pero no las apunté. bueno, el número 1 es la delimitación, ¿verdad? Sí, que son 5 Bueno, criterios delimitación con de 5 la perícopa. sí. Bueno, la delimitación abarca la geográfica, ¿verdad? Sí, Pero también la del tiempo, en qué época, la de sí, tiempo. Personajes también entran en la delimitación, sí. personajes. Personajes, es decir, con quién estaba, quiénes estaban en esa perícopa. Bueno, Y también esa el tema, es la los temas, delimitación. La delimitación se divide en geográfica, el tiempo y personajes. geográfica también. Ah, geográfica, por eso. Geográfica, tiempo y personajes. ¿Sí? Son cinco criterios. 5. Es geográfica, tiempo, Person- personajes, tem- temas, Tema. Ajá. ¿y cuál era la otra? Mm, Delimitación, ¿no? Sí, todo esto es cae dentro de la delimitación. Ok. Sí. Creo que es criterio, ¿no? Ah, criterio de Es criterio. forma literaria, no. No. Ah, sí, de forma literaria, sí. Porque luego Bueno, ves cómo de una perícopa a otra usa una forma literaria diferente. Bueno, ahora en el paso número 2, ¿qué hay? Ese dijimos que era el análisis
sintáctico. Ajá, el análisis Y sintáctico. ahí cabía lo que era, empezábamos con Los el verbos. contexto, con el Bueno. contexto de ver en qué parte está de la estructura. Mi perícopa, ¿en qué parte de la estructura del evangelio se encuentra? O sea, sí. O sea, estructura. ¿Qué más tiene el análisis sintáctico? El análisis sintáctico también tiene ya el análisis de las palabras, cuántos verbos, Ah, ok. Verbos y todo lo demás, ¿verdad? adjetivos. Ajá. Y palabras de enlace y todo eso. Sí. Luego en el paso número 3, Pero también falta el vocabulario y las similitudes y diferencias en el sintáctico. como, o sea, en el Ah, sintáctico entra bueno, el contexto y los verbos. O sea, Sí. sí. el vocabulario, pues, ¿verdad? Ujú. Bueno, ¿y qué más entra ahí en el nada más eso, ¿no? Diferencias y similitudes también está en el sintáctico. Pero eso es ya en el comparativo entre evangelios. Sí. Entonces, en el tercer paso que tenemos. Caray, creo que sí. Ah, no, está bien. Oye, en el tercer paso que tenemos. Bueno, ya el análisis sintáctico, que era el 2, ya lo terminamos. ¿El análisis Después, teológico? no, sigue el No, sigue semántico. el significado del texto. Sí. El semántico, ¿qué abarca? Escoger unas 2 o 3 palabras y ver las más importantes y ver su significado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ya no escucho, porque están hablando todos. Creo que está el micrófono abierto. A ver, discúlpenme. Entonces, en el semántico, ¿qué es? La Biblia de los de- Es escoger 2 o 3 palabras. El semántico ya no. ¿Qué hace el semántico? 2 o 3 palabras y las vas a investigar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con el diccionario bíblico. 2 palabras. Un diccionario bíblico. Ese es el semántico, ¿verdad? Es análisis semántico, sí. Bueno, nada más eso. No, sigue la teología bíblica. Ah, bueno, es el 4. Teología bíblica. Teología bíblica. Allí vamos a poner, ahí sí ya se busca los contextos del Antiguo y del Nuevo. Sí, también, pero ahí vamos les di el diccionario bíblico, que nos da ya un poquito más de información de las palabras, ¿verdad? La teología bíblica, ¿qué es Y ya en la teología bíblica ya empiezas a conectar ideas teológicas, ya empiezas a sacar relaciones de la misma palabra con otras. Relaciones teológicas. Ok. Y ya por último, el quinto paso. Quinto paso. Bueno, antes de ese, como conclusión, haces ahora sí, el que mencionó Olimpia, el significado del texto, pero ahorita sin hacer la hermenéutica, es
el significado del texto. O sea, es como que el resumen del texto de la perícopa, del texto bíblico, de lo más importante, pero todavía no lo estoy aplicando. Ah, ok. Y el último paso es el texto pragmático, Que fue el que vimos ahorita, ¿verdad? igual que vimos ahorita. Pragmático. Texto pragmático, que es ya la aplicación de todo lo que el análisis que termina en esto, en el texto pragmático. Ahí nada más, para saber cómo lo voy a aterrizar, yo les pido que me digan cuál es el tema que están desarrollando y a qué auditorios lo van a exponer. Entonces, así ya te das una idea de cómo aterrizar el tema, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a aterrizar a ese auditorio? Aterrizar al auditorio. Ok. Y y eso es todo. Entonces, bueno, aparte puedo sacar un tema yo a mi gusto, ¿verdad? Claro. O no. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, por eso dije, el tema es libre. Pero para que no sea un tema, o sea, para eh, ir viendo cómo dirigirlo, era la sugerencia de que también escojan el auditorio y el tema. Dices, a ver, esta perícopa para este auditorio, este tema le quedaría excelente. Y de ahí partes Ah, bueno. para hacer Entonces el aquí, texto pragmático. O sea, muy ¿cuáles bien. ideas principales? ¿Cómo vas a hacer este acercamiento a la realidad de estos hermanos con este análisis de la palabra? Ujú. Acordémonos que ese es el texto, eso es lo que busca el método pragmalingüístico, ese acercamiento del texto con el auditorio. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A su realidad, a su situación. ¿Cómo viene Jesús y le va a presentar esta solución? Arturo, Mande. Arturo, recordarle a los hermanos y a nuestro hermano Sí, Héctor, que ahorita pidió que estaba escribiendo los pasos. Tú nos compartiste tu trabajo ya hace sí, pues hace un rato, y ahí ayuda sí. mucho, hermano Héctor. Ahí viene el trabajo de Arturo y viene cómo son los pasos, el orden, y él lo desarrolló. Y de verdad, nos sirve mucho de que, a ver, cómo va o qué orden. Y no, de verdad nos ha servido mucho. También nuestro hermano Chuy, la clase pasada yo no me pude conectar, pero él también en la clase comentó y todo lo que él llevaba y también compartió su trabajo. Ese no he tenido yo oportunidad de verlo, pero también nos puede servir mucho. Ah, muy bien. Me parece que esos no los tengo. Aquí aprovecharía para pedirles a los dos, a Arturo y a Chuy, si me lo pudieran volver a mandar. Sí, ¿Sí? ahorita los Sí, mandamos. pues, Entonces, bueno, no sé, ¿alguna otra duda, comentario que tengan de lo que ya se va a presentar? bueno. ¿Todo bien Pues yo o? creo que por mí sería todo. Ok, ¿alguien más? Digo, adelante, ahorita de eso se trata ahorita. Es de qué dudas tienen para ver cómo podemos apoyarlos. Y las dudas van a surgir a la hora que lo hagan. ¿No? Ya tengo, ya tengo un bosquejo, pero no sé, Ah, bueno. pero no lo he hecho bien. Pues sí, pues la idea es pues vamos trabajándolo y me lo mandan de aquí a 2 semanas, 2 porque semanas. los vamos a ir presentando en la última clase. Bueno, ok. Gracias. Al contrario, ¿alguien más? Yo lo que sé
que practicando este método, teniendo ahora sí una maestría en ello, claro que el Señor nos va a agarrar como siervos, ahora sí, especializados en la materia. Esto digo especializado porque con nosotros está el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero mientras tú metes información a tu olla, de ahí lo vas a sacar para que el Espíritu Santo pueda inducirte a palabras adecuadas que lleguen precisamente al corazón de quien lo necesita. Cómo aterrizar lo que estamos estudiando. Y eso obviamente, pues, bueno, yo creo que a nosotros que nos gusta la palabra de Dios, predicarla, exponerla, pues nos llenamos de emociones, ¿verdad? Así que ánimo, mis hermanos, hay que practicarlo. Así es. Mira, ahí Bueno, mire, apareció por allá nuestro hermano Gualberto, no lo había visto. aquí anda, aquí anda. Bueno, hermanos, la próxima semana vamos a tener este retiro taller, se llama Misión San Pablo. Es día y medio en Casa Renovación, de 8:30 a 5:30, y de 9 el sábado y el domingo de 9 a 2. Pues, se pide una aportación de 100 pesos y llevar lunch. ¿De qué se trata la Misión San Pablo? Bueno, pues más que nada se trata de, vamos a tener un acercamiento al ministerio de San Pablo en cuanto a la formación de líderes. Y vamos a repasar cómo es que el Señor inspiró a San Pablo, que fue una pólvora, San Pablo. Haz de cuenta que muy rápidamente, en pocos años, la palabra de Dios, como dice la misma Sagrada Escritura, se extendía por todos lados. Entonces, San Pablo tenía, y la vamos a estar repasando y vamos a ir viendo algunos temas de formación de San Pablo a líderes, qué criterios. Pero algo que él hacía era formaba 2, 3 años y se llevaba a esos hermanitos formados a otra comunidad y luego a otra y así andaba. Esa era su técnica. Entonces, este retiro, con él vamos a empezar lo que estamos llamando la Misión San Pablo 2024, donde queremos seguir este modelo de San Pablo. Estamos citando principalmente a los líderes de comunidades con sus equipos de trabajo, a hermanos formadores, a hermanos predicadores, en primera instancia, pues que sí quieran conocer de San Pablo y aplicar vamos a ver mucho de formación de líderes aquí, entonces aplicar todo eso a su vida como paso uno, como primer objetivo. Pero hay un segundo objetivo muy importante también, que es eh, y es que no se quede solamente en un bonito tema y ya, sino también la gente que vaya, pues digamos, que se hagan nuevos grupos, porque querigmas y seminarios de vida en el Espíritu sí hay, pero grupos nuevos, muy poquitos, muy poquitos. Entonces, tenemos que ir, ahora sí que rompiendo esa inercia, moviendo la piedra, a que se vayan dando. ¿Por qué no hay, por qué un servidor preparado puede ser un mismo líder o del equipo de líder que son de la mano derecha, o un evangelizador, un predicador o un formador? ¿Por qué no eh, hace otro grupo? Pues puede haber muchos porqués, ¿verdad? Aquí lo que vamos a pedir nosotros es que la persona que quiera hacer un año de misión en crear un nuevo grupo, en participar para crear un nuevo grupo, pues no deje su comunidad, porque algo que vamos a ver que San Pablo siempre salía de sus viajes misioneros y regresaba a su comunidad, que era Antioquía.
y salía a otro viaje misionero por todo el mundo conocido allá y regresaba a Antioquía. Entonces, tienes que tener tu comunidad de base, ¿verdad? Tu comunidad, pero sin dejar de salir, porque luego a veces quedamos un poquito en el comodismo. No, pues yo aquí, señor, ya somos parte de los 144,000. Ya somos todos los que nos vamos a salvar. Sí, ya aquí, yo aquí con mis cuates y ya. Pues sí, entonces, a lo mejor sí estás en los 144,000, pero allá afuera hay millones que no lo conocen, ¿verdad? O lo conocen a medias, de oídas, y no han tenido la experiencia. Entonces, esa es el segundo objetivo del por qué. Entonces, pues claro que están todos invitados, pero sí orar y pensar si el Señor quisiera que yo también inicie una nueva comunidad, ¿verdad? Que es la manera de crecer también como lo hacías con San Pablo, creando nuevas comunidades. ¿Sí? No se quedó solito con Bernabé en Chipre y nada más creció la comunidad de Chipre o nada más la de Antioquía. No, se fue. Ahora sí que hay de mí si no evangelizara y no nada más anduvo evangelizando, estuvo creando nuevas comunidades. Entonces eso es lo grandioso de San Pablo y gracias a ese gran santo y predicador, pues hoy estamos aquí después de 2000 años. Y ahora el Señor no necesita que nosotros seamos un San Pablo para que en los próximos 2000 años haya más. Ahora sí que el mundo ya está evangelizado completamente, ¿verdad? O antes, si es posible. Bueno, ¿alguna duda, comentario? Este retiro del próximo fin de semana no se va a transmitir por Zoom o es presencial 100%. Es presencial, vamos a ver la forma si se puede grabar. Y Vamos a verla. yo te lo encargaría mucho porque voy a estar viajando precisamente en sábado. Oye, hermano, Órale. sí, sí, yo también, sí se grabaría, porque a cuenta de este fin de semana tenemos retiro ahí en el penal, tenemos seminario de Ah, vida y sí. pues sí se me haría muy difícil y más aparte pues para grabarlos y pues para los próximos 15 días aplicarlo otra vez adentro de la cárcel, va, alguna parte del retiro, Algunos ¿verdad? conceptos, sí, sí, sí. Sí, Sí, vamos a ver la posibilidad de grabarlo. También es importante que los que no puedan ir, pero yo siento que el Señor quiere usarme para una nueva comunidad, un nuevo grupo, porque al final también vamos a tener mesas redondas y ese taller, pues también no nada más, si yo siento que sí, pues para también apuntarse para eso, ¿verdad? Pero sí, yo creo que lo vamos a grabar. ¿Algún otro comentario o duda? Entonces, por consiguiente, la siguiente semana, pues no tendríamos, no tendríamos tema, vamos a estar hablando de San Pablo. Por eso es que tenemos prórroga y nos vemos hasta dentro de 2 semanas. ¿Alguna otra duda, comentario? oye, hermano, ya ves que hablábamos de las Biblias, Sí. porque haz de cuenta, tengo la mía, ¿verdad? Pero ahí me revuelvo todo y no sé si puedas mandar la foto de la portada de la Biblia para ver si puedo conseguir así una de esas. Ya ves que había dicho Pues que es de Jerusalén, algo así. la de Jerusalén. Sí, Mira, ahí la ah, tiene ok. Lucy. A ver si le toman una foto y me la manda para primero Dios conseguirla y el diccionario, ¿verdad? Porque de ¿Puedes cuenta tomar que la andaba buscando foto, otro, Lucy? porque andaba buscando otro diccionario y pues se me hace que yo andaba mal. No, Sí, yo los compartí. sí. Es que se enviaron digitales, Gualberto. Ah, Tanto ok. la Biblia de Jerusalén como los diccionarios que mandó Arturo se mandaron digitales para que la gente precisamente los aproveche y no gaste. Ah, ok. Entonces,
Ponme aquí por el No, por si quieres el compártelo en el mensaje. grupo, De nuevo Oli. lo comparte. Lo Sí, Sí, comparto. comparte la Biblia y los dicciona para que les sirva a todos, Ok, ok. por muy bien. favor. Muchas gracias, hermanos. Y por favor, porque yo también no